Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a este webinario. Es nuestro webinario número, ya no sé, 14, 15, no me acuerdo mucho. Eh, mi nombre es Alejandra Sánchez Cabeza, yo soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Este es un espacio que cuidamos mucho, que es muy artesanal, y lo hacemos con muchísimo cariño. Empezamos ya hace 3 años. eh, ante los avances de algunas cuestiones que nos producían muchísima angustia y que queríamos empezar a entender. Y después se convirtió en un espacio muy institucionalizado dentro de la Asociación Argentina de Salud Pública, porque consideramos que debemos sostenerlo. Bueno, ustedes trabajan, la mayoría de ustedes, entiendo, en temas de salud mental, así que no hace falta que les explique la necesidad de sostener estos espacios donde podamos pensar, donde podamos compartir, donde podamos parar un poco y donde nuestra actitud pase de ser reactiva para ser una actitud más de pensamiento, de reflexión, de construcción. Para quienes no saben, en general quienes se inscriben en estos webinarios, un gran porcentaje de quienes se inscriben no son socios o socias de la Asociación Argentina de Salud Pública, así que les cuento brevemente. Esta es una sociedad científica, como muchas otras, con la característica de que es salud pública, y entonces hay algunas cuestiones que nos interesan particularmente porque tiene que ver con esta dimensión más social y política de la salud, que supera y excede grandemente a lo estrictamente técnico. Desde esta perspectiva, hay un grupo de personas, entre las cuales me cuento, y también se cuenta Marcela Botinelli, que hace muchos años comenzamos a juntarnos y nos interesó empezar a construir algo desde la Asociación Argentina de Salud Pública, algo que fuera. No se oye, Gastón, me parece que no debes estar escuchando vos porque el resto está escuchando bien, así que puede ser algún problema con tu. Ahí está, algún problema con tu micrófono, fíjate, y si no, con el link de YouTube, por ahí puedas escuchar por YouTube. Entonces, como les contaba, decidimos eh, presentarnos como comisión directiva para la Asociación de Salud Pública, porque nos parecía que era muy importante renovar ese espacio para construir un espacio de conversación que saliera por fuera del modelo médico más tradicional, y además de esta mirada también medicalocéntrica y de esta mirada más técnica, y también fomentar no solamente la interdisciplinariedad, sino también la dimensión federal. Tomamos una asociación que en ese momento tenía 80 socios activos. Hoy, 4 años después, hay más de 1.000 socios activos, 23 consejos, uno de ellos de salud mental, que trabaja muy activamente. Tenemos una revista, un boletín semanal, nodos provinciales, hasta ahora 5 y 2 más en formación, y todos los que querramos, soñamos con tener nodos en todas las provincias. Este espacio semanal, una tesis, un concurso de tesis de doctorado, que vamos a retomar también este año, un concurso literario donde puedan contar y compartir en clave más artística lo que están viviendo y lo que están atravesando. También el archivo del derecho a la salud, que es un registro fotográfico y que también les invitamos a participar, porque nos están queriendo convencer que ya no hay nada y que todo está roto y que todo está mal, mientras seguimos trabajando arduamente, cuidando, acompañando y construyendo. Y entonces es muy importante que nos manden fotos, que sigamos registrando. Y además quiero contarles que estas fotos ya están en los medios, ya hay varios medios que están sacando fotos del archivo. Por supuesto, se respeta el derecho de autor, pero bueno, todas estas cuestiones para contarles que les esperamos en la Asociación Argentina de Salud Pública, que esperamos que se sumen. Este webinario ha tenido una convocatoria extraordinaria, son más de 1.300 personas que se han inscrito en este webinario, lo cual da muestra de la enorme vitalidad que tiene la salud mental en nuestro país. Así que me honra muchísimo, como presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública, presentar este webinario, y les escucharé con muchísima atención. Marcela, este espacio es tuyo.
Ahí me está diciendo Julieta Calmels que no la deja entrar, que la manda directamente al Y YouTube. que se quede ahí porque no podemos sacar a nadie y porque no se puede Ok, sacar, claro, en cuanto se haga un huequito va a entrar, ok, porque es la capacidad de 100 personas. bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Aquí comenzando este webinario. Tenemos el gusto de compartir hoy con tres referentes de la gestión de salud mental de tres provincias de nuestro país. Eh, Voy a comenzar con los que sí pudieron entrar al Zoom y Julieta Calmels está en este momento intentándolo, así que en cuanto entre Ya podría entrar porque es 99, decirle que salga. ok, eh, si alguno de los compas le puede avisar, a ver, espérenme un segundo. Ahí está. Dice que está ahí y está esperando. A ver si... No está, pero no importa, No, preséntalos y yo después, mientras después lo perfecto. vemos nosotros. Bueno, voy a presentar entonces a los compañeros y colegas. Martín Malgá es subsecretario de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, muy bienvenido. Y David De Piero es secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo de Tierras del Fuego. Julieta Calmels, que en cualquier momento logra participar también, es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud pública del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Eh, Hablábamos con los tres participantes que vamos a tomar un pequeño tiempo para que nos comenten sobre su exposición y luego vamos a abrir para poder compartir dudas, preguntas, consultas con los participantes y las que aparecen en YouTube. Así que les doy la palabra. Martín, si querés comenzar. ¿Ahí se me escucha? Sí, Bueno, buenas perfecto. tardes. Muchas Perfecto. gracias, Alejandro. Muchas gracias, Marcela, por la propuesta, por el espacio, por darnos este tiempo para, eh, bueno, reflexionar, pensar sobre las prácticas, los desafíos, en este caso, de la gestión en salud mental en estos tiempos. Y gracias a quienes se han tomado un tiempo para participar de este encuentro. En principio, la propuesta es a reflexionar sobre los desafíos en términos de la construcción colectiva en salud mental en un tiempo en donde hay, bueno, unos desafíos vigentes. Me parece que los desafíos son tantos que es muy difícil elegir uno. Vamos a empezar por los desafíos que nos ofrece el contexto social en el que estamos. Me parece que me toca ser el que ofrezca algunas coordenadas para pensar en qué andamos, quienes intentamos llevar adelante una gestión en salud mental, en un, vemos cómo, y esto puede parecer algo antipático para quien no quiere meterse mucho en la cuestión del contexto político, pero hay cosas que tenemos que decir. Sinceramente, estamos en un panorama bastante complejo a la hora de pensar en cuáles son las estrategias federales. Digo, este es un espacio que se pretende federal, con gente de diferentes lugares del país, con una construcción respecto de un problema que viene siendo colectiva. Digo, para pensar qué vamos a hacer juntos, también tenemos que pensar cuál es nuestra realidad en los diferentes lugares. Esos espacios no los estábamos teniendo naturalmente. Las personas que somos responsables de gestión en diferentes provincias nos encontramos normalmente en un espacio que se llama Consejo Federal de Salud Mental. Ese consejo, desde que inició la gestión del presidente Milei, no se reúne. Con lo cual, este espacio tiene mucho más potencial de cambio y de diálogo que lo que ofrece la gestión de Milei. Básicamente porque no nos conocemos todos en una misma mesa y pensamos federalmente las políticas. Hoy venimos
a denunciar un poco eso. No sé si vieron algunos el comunicado que estuvimos lanzando, en un marco en donde se quiere reformar la Ley Nacional de Salud Mental y que esas reformas vienen a retirar las responsabilidades que tiene asumida el Estado Nacional respecto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Pacto de Caracas, el Pacto de Brasilia, documentos internacionales que dicen que básicamente el camino es la atención primaria a la salud mental comunitaria, las estrategias de intervención interdisciplinarias, los modelos con base en la comunidad y no el modelo hospitalocéntrico, monovalente, manicomial, bueno, que todos consideramos como anterior, vetusto, un consenso internacional respecto de que es la forma menos conveniente desde lo económico, pero bueno, hoy tenemos un retroceso hacia ese paradigma, hacia un modelo médico rehabilitatorio que pone eje en los síntomas y en las instituciones, sino en las personas y las comunidades que tienen que poder ser alojadoras de los padecimientos mentales y acompañar a las personas que tienen un sufrimiento psíquico. Esos son como dos grandes elementos. Después tenemos muchos problemas técnicos en relación a, digo técnicos, por no decir de disponibilidad del fuerte que tiene la Argentina. La Argentina, en estudios que OMS ha hecho y en relación a las comunicaciones que tenemos con la Federación Argentina de Psicólogos y Psicólogas, la FEPRA, bueno, sabemos que hay casi 220 psicólogos por cada 100.000 habitantes, algo que es importante a nivel mundial. La cantidad de profesionales de psicología per cápita que tenemos, colegas que dan una respuesta importantísima al sistema de salud, lo mismo que las profesiones de trabajo social, quienes hoy no son profesiones indispensables para conformar los equipos de salud, solamente los psiquiatras. Psiquiatras, según la APSA, hay aproximadamente 5.000 en todo el país. Es una diferencia exponencial. Bueno, en la modificatoria de la Ley Nacional de Salud Mental se pretende poner como obligatorio a los profesionales de psiquiatría, que son los más escasos del campo, y prescindir de los profesionales de psicología como profesionales necesarios para conformar los equipos e indicar las internaciones. Son tres problemas de los más llamativos que tiene esta ley. Después tenemos muchos otros que no vienen al poco tiempo que tengo en la exposición, pero que son también muy graves y discutibles. Después, si quieren, podemos conversar algo en los intercambios. Hemos hecho algún estudio comparativo punto por punto con las autoridades y que creo que vale la pena aprovechar estos espacios para compartir la información y los análisis que tenemos sobre este intento de modificatoria. Esto es como el desafío más urgente que tenemos los que estamos en el Ejecutivo. Lo que tenemos que hacer es cumplir las leyes, hacer cumplir las leyes y desarrollar los programas que nos propone el marco normativo que tenemos. Entonces, ahí ya vemos cómo en esta gestión vemos un retroceso, además de un retiro, los programas de salud mental que no aparece, la estrategia federal que se vio interrumpida, la estrategia federal que se formuló en la gestión anterior, hablo, ¿no? Las políticas de prevención del suicidio como estrategia federal no existe. Existen las experiencias que llevamos adelante en las diferentes provincias. Bueno, las bajas del botequín remediar en salud mental, no tenemos suministro de los psicofármacos que contenía el botequín remediar y como tantos otros medicamentos que son igual de importantes, pero bueno, en este caso hablamos de salud mental. También es importante destacar, bueno, la desaparición de las residencias interdisciplinarias en salud mental como propuesta formativa de posgrado que podíamos desarrollar todas las provincias. Hoy muchas las fuimos provincializando, las fuimos reconvirtiendo. Bueno, el intento de cierre del Hospital Bonaparte, un hospital de referencia para el país. Esos desafíos nos hacen tener que suplir, sustituir en un contexto de mayor aumento en la demanda. Con las autoridades de jurisdicción que hoy me acompañan aquí, hemos
formulado un informe, el año pasado lo llevamos al Congreso de la Nación para plantear que estábamos en una situación crítica de salud mental. Entonces, una parte de la disputa en lo político tiene que ver con eso. ¿Cómo es que en un contexto crítico de la respuesta que hoy estamos dando en salud mental, además de aumentar la respuesta, aumentar la inversión pública, de reforzar las estrategias y programas que tenemos destinados a las problemáticas de salud mental, llámese consumos digitales, la problemática del suicidio, la problemática de los consumos, el desarrollo de los dispositivos sustitutivos a las internaciones en monovalente. Digo, además de desarrollar todas esas estrategias, tenemos que aumentar la cantidad de respuestas porque tenemos mayor demanda en un contexto en donde el Estado Nacional se viene retirando. O sea, que hace más difícil aumentar la respuesta cuando nos están restando los recursos. Eso no es para sembrar el alarmismo, es para que seamos conscientes de los esfuerzos que las provincias realizan para sustituir al Estado Nacional a la vez que amplían las respuestas. Sin lugar a dudas, me parece que hay una virtud en el campo de la salud mental que es, eh, digo, y ahora vamos a ver la parte positiva, las fortalezas que tenemos como campo. Eh, Muchas otras especialidades de salud no se han dado un proceso de debate previo respecto de los marcos normativos que tienen, no han tenido que defender previamente los marcos normativos y las incumbencias que tienen las profesiones que los atraviesan, no tienen la capacidad incluso para pensarse como un campo en sí mismo, con las complejidades y los debates que tiene el campo de la salud mental. Creo que en eso tenemos un acumulado que nos permite hoy, a 2 días o 3 de que se envió un proyecto de ley al Senado, articular a nivel federal, a nivel académico, a nivel actores del campo. Hoy conocíamos asambleas que se van a desarrollar en muchísimas provincias del país para estimular el debate, la defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, pero también para poner en relieve, para jerarquizar la necesidad que hoy tiene impulsar y desarrollar más políticas de salud mental en los temas que recién mencionaba. Me quedó poco para contar la experiencia de gestión que estamos desarrollando en La Pampa. Apuesto a que, a que me van a preguntar y ahí voy a poder aprovechar, pero me parece que era necesario enumerar un poco en qué estamos, cuál es la situación que atravesamos, algunas de las debilidades que nos muestra la agenda política y la agenda pública en relación a los desafíos que tiene la salud mental, pero también la fortaleza que tenemos como campo en términos del activismo, de las ganas de participar, de las ganas de discutir y del compromiso que hoy tienen las instituciones y las personas que forman parte del campo de la salud mental. Perfecto, gracias Martín. Le damos la palabra a David. Julieta, por suerte, ya pudo ingresar, así que, pero le vamos a dar unos minutitos, así se puede calmar y ordenar después del estrés de no poder entrar. Así que le damos la palabra a David de Piero, que es de Tierra del Fuego. Nos va a contar un poco también cómo está la situación y su perspectiva respecto de los retos y las tensiones en salud mental. David. ¿Ahí se escucha? Bien, no encontraba Perfecto. para desmutear. Bien, 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 bien. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Agradecer el espacio. Siempre es, es, eh, es placentero encontrarse con otros, a compartir opiniones, diferencias también, ¿por qué no? Pero sobre todo en el campo donde nos dedicamos y que nos gusta, y poder hacer difusión también de las situaciones actuales, en particular de la salud mental. Yo un poco también en continuidad con lo que estaba hablando, bueno, mi compañero Martín, tal cual me presentaron, estoy en la provincia de Tierra del Fuego. Quería hacer un pequeño reconto, digamos, eh,
de la aplicación de la ley actual, ¿no? de salud mental en la provincia, puntuando algunos ejes para justamente para poder pensar este marco actual que nos traía Martín Malgá de La Pampa, ¿no? Yo tengo la experiencia, la posibilidad, digamos, de estar transitando en la provincia de Tierra del Fuego, justamente en el ámbito público desde el año 2010, ¿no? Digo, el año de la sanción, de la promulgación de la ley de salud mental. Entonces, esto me permite también, más allá del cargo, de los cargos, digamos, estuve también como jefe del servicio de problemáticas de consumo, pero digo, más allá del cargo de haber transitado todo este proceso, y un poco quería hacer una breve reseña a, a esta transformación que transitó la provincia, no una provincia muy particular, digo, no es una provincia en donde la ley la haya encontrado con monovalentes abiertos, ¿no? Con hospitales psiquiátricos, no es el caso de Tierra del Fuego, por muchos motivos, también seguramente por decisión política de que ahí ¿no? Pero digo, el escenario, el momento en el cual entra en vigencia la ley de salud mental, encuentra una provincia sin hospitales psiquiátricos, ¿no? Lo cual no quiere decir que ese punto de partida sea en sí mismo un punto de llegada, ¿no? Digo, un punto de plena implementación de la ley de salud mental. Muy por el contrario, hubo y hay aún todavía muchas cuestiones para implementar, ¿no? Una breve descripción del sistema de salud en la provincia de Tierra del Fuego, por lo menos el del 2010, quiero puntuar algo de eso, digo, es un sistema que tenía un fuerte anclaje hospitalario, que nace desde los hospitales, ¿no? Que desde ahí se va desarrollando en territorio. Me acuerdo en ese momento, eh, los centros de salud se los llamaba periféricos, ¿no? Porque eran periféricos al hospital, ¿no? Con la lógica del hospital. Hoy, bueno, se llaman centro de salud. Lo que estaba por fuera del hospital en materia de salud mental era exclusivamente problemáticas de consumo, adicciones, ¿no? Había ONG y el mismo Estado también tenía sus centros de salud, sin prestadores privados. Tierra del Fuego al día de hoy, salvo consultorios y demás, no hay ninguna prestación privada de mayor jerarquía que no sea un consultorio, ¿no? Digo, con lo cual recaía y recae todo sobre lo público. Eh, con una dinámica de salud, no con intervenciones territoriales muy fragmentadas. Digo, muy fragmentadas, no era una práctica, ¿no? que estuviese instituida más allá de lo que se podía hacer en las ciudades pequeñas, ¿no? que siempre es más, uno se suele hacer más al territorio, pero esto no estaba formalizado, ¿no? Digo, ¿por qué hago este punteo? Digo, porque justamente en el momento de la implementación de la ley de salud mental, el gran desafío no era cerrar algún psiquiátrico o algún monovalente, ¿no? Sí, en todo caso, hacer un cambio en las prácticas y en las mismas instituciones que teníamos, ¿no? Digo, por ahí se, se empezaban a construir las lógicas del cambio dentro de la salud mental, ¿no? Y en todo caso, sí restringir una práctica, ¿no? Que eran las derivaciones. O sea, no había hospitales psiquiátricos, pero sí había avión sanitario. Yo me acuerdo en ese tiempo, ahí ya entró en desuso, había un avión sanitario propio de la provincia, ¿no? Digo, no para salud mental, pero digo justamente porque era un sistema de salud que en su bueno, cuestión incipiente y precariedad requería de muchas sí, evacuaciones y derivaciones por esta vía, ¿no? Entonces digo, el cambio de la arquitectura, de la arquitectura sanitaria que había que realizar en ese momento estaba más ligado a las prácticas, a los encuadres y al modo de trabajo de las instituciones que a la transformación en sí misma de un hospital.
Yo voy a hacer algunas menciones. Me parece que los grandes cambios se dieron tanto en el plano legislativo, normativo, de encuadre, en el campo de la formación y en el campo de las instituciones. Campo legislativo, nombro dos leyes, una, la ley de la 1227, una ley local que instruye, perdón, el órgano de revisión de salud mental, el órgano local, que hoy continúa en funcionamiento. La ley de acompañante terapéutico, ¿no? Que regula una práctica que es central, la inclusión del acompañante terapéutico a nivel local y la apertura de las formaciones tanto en las tres ciudades, ¿no? Para que se pueda desarrollar esta actividad. La inclusión a nivel institucional, tanto la apertura de casas de medio camino, ¿no? Con el desafío que implica eso, eh, y la inclusión de la salud mental en el primer nivel de atención, ¿no? Digo, en una salud mental que estaba centrado en un sistema hospitalario, digo, ¿no? Que quien necesitaba una consulta era en el hospital, que esto se pudiera empezar a realizar en los centros de salud y con la lógica de los centros de salud, ¿no? Digo, una lógica matricial e integral en cuanto al sistema de salud. Esto es un avance, digamos, que se hizo a lo largo de estos años, ¿no? Incluir una agenda de capacitación de salud mental general, salud mental y derechos humanos, tanto en la población, en los trabajadores de salud, como en las fuerzas de seguridad, que a veces, ¿no? Que son parte también en las escuelas, en docentes, en los diferentes actores que intervienen no de manera directa, sino que de una manera más transversal también participan en el trabajo en la construcción, digamos, misma de la salud mental, ¿no? Para no extenderme, respetar los tiempos y poder escuchar también a nuestra compañera Julieta y dar lugar también al intercambio, quería marcar estos desafíos, ¿no? que nos atraviesan hoy como provincia, que no son ajenos a lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Eh, un punto que nos parece central, que figura también en el informe que mencionaba Martín, son las niñeces y la adolescencia, ¿no? Son un gran interrogante en cuanto a las problemáticas y a cómo poder abordarlo desde los sistemas de salud, que son también una temática, digo, bueno, estuvo en los medios, a veces se hacen visible por cuestiones del orden de la tragedia, ¿no? Pero no, la niñez y adolescencia sabemos que no solo es eso, ¿no? Sí requerimos de pensar nuevos dispositivos. El crecimiento de la demanda, digo, el modo en que creció la demanda en salud mental, la demanda y la demanda, digo, atendidas, ¿no? Que se atiende a través de los diferentes niveles, es realmente preocupante, ¿no? En el informe este mismo se consigna un 134% de la demanda que sube en los últimos 5 años. Tierra del Fuego está en esa misma línea. Y el de financiamiento, digo, en este marco, el de financiamiento nacional, ¿no? Digo, Tierra del Fuego, como muchas provincias, tienen su propio financiamiento a través de las coparticipaciones. Hoy tenemos una baja en las coparticipaciones y una baja de los programas, que los programas son un modo de de destinar recursos, pero también es un modo de administrar recursos y de ordenar recursos. Digo, hoy estuve en la alcaldía de acá de Ushuaia visitando a un usuario que está detenido, ¿no? Y en la charla surgía, bueno, que hace un tiempo que no accede más a la medicación, que se la tiene que comprar su familia, que tiene bastantes dificultades con esto, ¿no? Digo, claro, en las alcaldías, algo que habíamos dispuesto a nivel local es que el plan remediar vaya prioritariamente a los centros, a las cárceles, digamos, porque son los lugares de acceso más complicados para la medicación. Claro, lo que este usuario me estaba contando, sin saberlo, era el recorte del plan remediar, ¿no? Y tener que acudir
a su familia, que por suerte está, ¿no? Y que nos queda a nosotros articular, obviamente, con las farmacias locales, ¿no? Pero digo, es el desfinanciamiento y es la desarticulación que también provocan la caída de estos programas, ¿no? Eh, de más decir que la propuesta del cambio a la ley de salud mental está en la línea de esto mismo que viene pasando, pero escrito en ley, digo, no es una ley que si la ley de salud mental propone un paradigma comunitario, ¿no? En contrapunto a lo asilar, donde el Estado eh, sea el garante, y lo digo entre comillas, de la vida del otro, ¿no? Donde se producían las grandes vulneraciones. Digo, bueno, estos cambios hace un maquillaje de la ley para intentar que suceda algo de eso, ¿no? Sin tener en cuenta también las dinámicas de las diferentes, de las diferentes provincias. Digo, yo el reconto que hice muy rápido es justamente para poder dar cuenta de una lógica de una provincia chica en población, que es un conjunto de islas, que es joven en cuanto a su formación, que tiene instituciones jóvenes, ¿no? Y que se fue forjando en base y formando en base a una ley que le permitió, diría yo, antes de abrir un psiquiátrico, desplegar un sistema comunitario, ¿no? La lógica de este cambio de ley de salud mental, ¿no? Habilita nuevamente a la formación de psiquiátricos. Como decía mi compañero, pone el acento en la psiquiatría como único lugar de acceso y lo que hace es justamente empujar a una lógica que no es la comunitaria. Bueno, agradezco mucho la atención y paso bueno, la palabra a Marcela para que continúe el conversatorio. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, y vamos a escuchar a nuestra última presentadora, Julieta Calmels, como ya la había presentado. Ella es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud pública del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Julieta, no sé si necesitas compartir pantalla. Creo que estás habilitada para todo. Ah, bárbaro. Si vos sabés hacerlo, Marce, y me ayudás porque yo tengo los archivos en el celu, el Zoom Ok. en la compu. ¿Es el que me enviaste recién? Sí, sí, hay dos gráficos ahí grandes de consulta ambulatoria e internación. Bueno, primero agradecerle a Marcela, a toda la asociación, amigos en sentido sanitario, político, de cosmovisión, con los que venimos construyendo desde hace un tiempo largo. Es muy lindo para mí estar con colegas de otras provincias. Eh, Nunca nos vimos tanto y tan seguido, podríamos decir. Así que esa invitación que Marcela ya nos había hecho hace un tiempo, bueno, cae en un contexto muy particular que tanto Martín como David estaban reponiendo y que seguramente se hizo al inicio también de la conversación. Em, Recién lo escuchaba a David hablando de la característica de Tierra del Fuego, ¿no? Ya lo escuché varias veces, en general él se toma un tiempo para hacerlo. A mí me parece muy hermoso, muy profundo la forma en la que describe las particularidades de su provincia. Y tal vez es un momento donde Martín también lo hacen todos los colegas que están a cargo de algo tan importante como son las áreas de salud mental de las distintas provincias. Incluso Martín hace poco hacía un señalamiento que la verdad yo no había reparado demasiado en esto del lenguaje que voy a decir ahora, pero bueno, Martín decía que muchas veces se habla de jurisdicciones, ¿no? Y cuando uno habla de jurisdicciones parecen que son jurisdicciones de la nación, ¿no? Y Martín insistía en volver a hablar de provincias argentinas, ¿no? Y digo todo esto porque a mí me parece que la riqueza cultural, sanitaria, identitaria, de enormes tradiciones que además marcan las historias de nuestras provincias, las luchas, las formas de producción, las formas de pensar y de construir el Estado, los distintos momentos históricos en los que se fueron constituyendo las provincias argentinas. Bueno, tal vez sea un tiempo en el que hay que volver también
bueno, a mirar ese aspecto que ya lo teníamos incorporado como parte de una identidad sobre la que no era tan necesario a veces volver, pero que bajo esta idea, ¿no? de un gobierno que, como han dicho, ¿no? Toma el Estado para destruirlo desde adentro y que insiste en quitarse todas las responsabilidades habidas y por haber de encima, y que delega a las provincias absolutamente todas las responsabilidades a la vez que se queda con su presupuesto, ¿no? Ustedes saben que hay un problema en la redistribución de la coparticipación. Las provincias se entregan a la nación el trabajo de sus habitantes y la producción que se hace en las provincias, y el Estado Nacional usurpa esos recursos para los fines en los que lo está usurpando, ¿no? Pagar deuda, la timba financiera, nada que vuelva a la gente. Pero en ese contexto, además, echa por tierra que somos un país federal, que somos un país federal, y que esa construcción de un país federal que tanto ha costado en nuestro país, que tantas luchas ha costado, que tanto sostenimiento también de la construcción de un sistema democrático que sea federal, ¿no? A mí me parece que en este contexto y en esta discusión también sobre la salud mental, vale muchísimo la pena volver a reponerlo, porque creo que es parte de la riqueza y de las disputas culturales que están en juego, ¿no? Nosotros no somos un amontonamiento de jurisdicciones que dependen de un Estado nacional, ¿no? Esa visión más bien unitaria que en algún momento tuvo la Argentina, que incluso por lo menos había una pretensión de gobierno unitario. Acá ni siquiera hay una pretensión de gobierno unitario. Pero bueno, digo, no se trata de eso en nuestro país. Ha pasado mucho para que nuestro país no sea eso. Y me parece que parte de la tarea es volver a mirarnos en ese espejo diverso de lo que somos. Por eso digo, a mí me conmueve mucho, la verdad, cuando escucho, ayer escuchaba, por ejemplo, a la ministra de Santiago del Estero hablar de las particularidades de lo que es su provincia y la particularidad es la salud. Bueno, y así podríamos decirlo de todas las provincias, de todas las provincias argentinas, y yo creo que ahí hay una riqueza cultural enorme, que bueno, que hace que esté tomando un tiempo de la presentación tal vez excesivo en decir esto, pero lo quiero decir porque es en ese contexto, de revalorización y de búsqueda de estrategias para defender lo federal, ¿no? La existencia de un país federal, que en este momento ya son 18 provincias argentinas ante un vaciamiento del Estado Nacional en el financiamiento, como decíamos, pero también en la decisión del Ministerio de Salud de Nación de no llamar más a lo que se llama COFESAMAS, que son los Consejos Federales de Salud Mental, que desde la llegada de la democracia más o menos a esta parte están presentes. En ese contexto nos empezamos a reunir, en este momento ya van 18 provincias argentinas, un número importante, como podrán imaginar, con heterogeneidad de signos políticos, ¿no? Porque no hay 18 provincias peronistas. Em, Incluso con esa importante diferencia, ¿no? de elemento en común, nos reunimos ante la preocupación de la situación de salud mental en la Argentina y empezamos a producir, además de encuentros, a darnos tal vez una tarea que nunca nos dimos como país, tampoco se dio a esta escala la historia de las direcciones de salud mental en el país, y de manera autogestiva distintas provincias empezamos a producir un informe, que es lo que está acá en pantalla, que logramos publicar hace poquito, que mencionaba tanto Martín Malgá como David Del Piero, sobre cuál es la situación de salud mental en la Argentina, ¿no? Como decían los compañeros, entre la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y a hoy, estamos ante un cambio abrupto, acelerado, probablemente con una aceleración que ningún otro fenómeno de la salud tiene, ¿no? Como sí está teniendo la salud mental, un incremento de demanda sostenido, vertiginoso y en aumento, sistemáticamente con más aumento, y que permite y que nos lleva a la exigencia de tener que caracterizar el momento en el que estamos, porque si no estamos discutiendo con suerte sobre sistemas de salud, sin saber la epidemiología de la que estamos hablando,
Digo, con suerte discutimos sistemas de salud y con muy mala suerte o mala leche, para decirlo mejor, nos pasa lo que nos está pasando, que es que nos llevan a discutir temas legislativos cuando los temas de discusión en la Argentina tienen que ser por qué está pasando que un área de la salud, un campo de la esfera de la salud de nuestra población llega a tener los niveles de aceleramiento y de sobredemanda que estamos teniendo, y en todo caso, si podemos ver eso, que no es un fenómeno abstracto, que no es que cayó un meteorito, ¿no? y afectó la mente de la población, si podemos empezar a identificar y a medir y a tener más claridad sobre lo que está pasando, bueno, en todo caso, la discusión que le sigue es cómo organizamos mejor los sistemas de atención y cuidado, mientras que analizamos cuáles son las causas que están produciendo este descalabro. Sin lugar Juli, a dudas, voy pasando el informe, así se van viendo sí, las sí, provincias, quiénes ahí son, va, etcétera, y vos me decís si querés que detenga en alguno de los gráficos para bárbaro. decir. Ahí están las 16 provincias que estuvieron presentes en el Congreso de la Nación para presentar este informe. Y ahí más abajo en el segundo cuadro, las jurisdicciones que aportaron datos. Los datos básicamente son de internaciones en el sistema de salud, salud mental y la atención ambulatoria. Las provincias que aportaron información representan más de la mitad de la población argentina. Quiero decir, es significativo el relevamiento. Bueno, ahí está el primero de los cuadros, las consultas ambulatorias comparadas con el año 2019. Tomamos un año prepandemia, ¿no? Que nos permite un poco analizar ese antes y después tan tremendo que fue la pandemia para muchas cosas, entre otras también para la salud mental. Y lo que aparece es un aumento de las consultas ambulatorias del 134%. Vuelvo a decir, del 134%, que es una cifra que los compañeros también mencionaban. Y de las internaciones, ¿no? que sería el recurso de última opción en situaciones que no ha resultado ninguna otra cosa, por el menor tiempo posible, sino lo más extremo de las formas de intervención de cuidado, internaciones voluntarias e involuntarias, un aumento del 77%. No hay ningún tema de salud que tenga algo ni que se le acerque a un incremento en esas magnitudes, salvo la pandemia. Salvo una epidemia, un fenómeno de características epidémicas o contagiosas. Si no, los temas de salud no pueden tener en tan corto tiempo una evolución tan grande. Entonces, la pregunta de qué pasa y la pregunta de qué hacemos son en todo caso las dos preguntas más importantes que nos podemos hacer. Lamentablemente, lo que ingresa al Congreso de la Nación no tiene nada que ver con eso y tiene que ver con una reforma legislativa que lejos de dar respuesta a este problema, lo que introduce, como mencionaba muy bien recién los compañeros, además de un retroceso a viejos modelos caducos que ningún país basado en la ciencia y ningún país basado en los derechos hoy promueve, además de eso, bueno, introduce además enormes barreras de acceso como es eh, la priorización de la disciplina de la psiquiatría en las internaciones, quitando la psicología, que es el recurso más masivo que por suerte Argentina tiene y que está previsto en la ley vigente, pero también introduce que el equipo interdisciplinario de salud, el básico, tiene que tener por lo menos un médico psiquiatra o médica psiquiatra también. Lo cual muestra a las claras, primero, que el que redactó esta ley no salió, ni siquiera diría de la ciudad de Buenos Aires, que tiene el mismo problema que todo el país, menos grave, pero que no tiene idea sobre lo que está legislando con un grado de irresponsabilidad absoluta. Para que sea una idea, si nosotros dijéramos, prohibimos que todos los psiquiatras de la República Argentina atiendan en sus consultorios privados, prohibimos que todos los psiquiatras de la República Argentina hagan consulta ambulatoria, que sería la consulta que más acumula carga de trabajo y donde más tendríamos que generar, en todo caso, procesos de atención. Y dijéramos, está prohibido todo eso en la República Argentina. Se cierran todos los consultorios privados, se cierran los trabajos de los psiquiatras en la corte, se cierran todos los espacios donde se trabaje, se cierran todos los consultorios ambulatorios, solo se dedican a estar adentro de las internaciones, en los hospitales y centros de complejidad con internación en el país. Para eso necesitaríamos 22.000 psiquiatras.
y en la República Argentina no llegamos a 4.000. O sea, que el que está haciendo eso o no conoce nada o no tiene el menor sentido de responsabilidad sobre lo que está haciendo. Las provincias argentinas, yo ayer estuve en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, con el ministro de Nación y los ministros de las provincias. El enojo es absoluto y generalizado, y la indignación por la introducción de estos aspectos que estamos mencionando realmente era también generalizado de nuevo, ¿no? Más allá de los signos políticos, porque es una reforma impracticable que genera barreras de acceso incomprensibles a un sistema absolutamente tensionado, porque además del aumento de casos que estamos viendo, el subsistema de salud, ustedes saben que suele ser la puerta de entrada para muchas de las internaciones, porque hay veces que desde la vía pública y las crisis en vía pública ingresan al sistema de salud público y de ahí se deriva obra social y prepaga. En general es mucho de lo que pasa. Y a la vez, porque la pérdida de empleo y la crisis de las obras sociales hacen que los sistemas de salud estén entre un 12, 20 y a veces 30, 40% con más carga de atención y de población, que imagínense, en nuestra provincia eso hubiera implicado que en este año y medio de mi ley tendríamos que haber generado 20 hospitales provinciales nuevos, ¿no? No nos daría ni el tiempo de ejecución de obra pública si tuviéramos la plata, que además no tenemos, por todo lo que ya hablamos antes, ni siquiera el sistema de salud tendría capacidad de respuesta. Es decir, en un momento de crisis de salud mental, de extremada crisis de los sistemas públicos de salud, con un compromiso enorme de trabajadores y trabajadoras, que si hay alguno acá en nuestra provincia aprovecho en saludar. Estamos asistiendo a un espectáculo lamentable de un proyecto de reforma que, además de todo lo que dije, tiene otra característica, que es retirar el financiamiento y el compromiso de financiamiento del Estado Nacional. Así que bueno, yo voy a parar acá. No hablé nada de la provincia de Buenos Aires, lo venimos hablando mucho, pero me parece que en esta coyuntura valía la pena más detenernos en esto. Y ese informe es público y lo pueden acceder. Gracias, Julieta. Gracias a los tres. Lo que están planteando es una crisis grave. Además, estamos viendo varias otras secuelas, ¿no? Ahí algunos estaban preguntando qué pasa con lo de los tiroteos en las escuelas, qué pasa con el suicidio en jóvenes y en niñas, y en adultos mayores, qué se puede hacer respecto de estas lógicas de crueldad, ¿no? También salió como la moda de el juego como uno de los aspectos a trabajar. Y también apareció el tema de el control de las redes sociales y del uso del celular en las niñeces. Entonces, hay muchos temas planteados en medio en el panorama que ustedes están planteando respecto de la situación crítica de la posibilidad de gestión. Entonces, mientras les pido a los participantes que si quieren hacer alguna pregunta, por favor, le escriban por el chat para evitar el delay de la conversación, y aprovechar los últimos 10 minutitos que quedan. Pero les pido a ustedes alguna reflexión respecto de estos temas en la coyuntura y qué sí se puede hacer, porque también parte de los fundamentos de la modificación de la ley es esto de que no se puede implementar, de que es imposible hacer cosas al respecto, y la verdad es que estamos llenos de estas noticias. Entonces, Así. por ahí una reflexión les pido a cada uno. Yo, cortito, diría que la ley no solo es posible de implementar, sino que es necesario, deseable, y que la provincia de Buenos Aires, junto con muchas otras provincias, son ejemplos de eso. Nuestra provincia está cerrando los manicomios, abriendo cada vez más hospitales generales, abriendo dispositivos intermedios, creando programas ya de sostenimiento a escala en escuelas secundarias para trabajar sobre salud mental. Y todo eso es posible, mejora el sistema, requiere mucha inversión económica y mucha determinación en organizar un sistema desorganizado en general en la Argentina. Y bueno, y eso implica sostenimiento de procesos de trabajo y mucha direccionalidad. En el caso nuestro se ordena en torno a planes, además como herramienta
de gestión con un involucramiento de nuestro gobernador, no ahora que estamos en una situación muy extrema, sino desde el inicio del proceso de su gestión. Y sobre los temas de las escuelas, yo creo que habría que poder diferenciar por ahí con más claridad que tanto lo que pasó en Santa Fe como lo que está pasando con las escrituras, ¿no? Y las amenazas, yo creo que hay que caracterizarlos como fenómenos propios de la emergencia de cosas de la violencia y trataría de no asimilarlos a problemas de salud mental, porque me parece que son expresiones de violencia, en este caso en las escuelas, y que es muy importante la regulación de la violencia y el tratamiento de esto como un problema vinculado a la violencia, porque tenemos bajo todas las formas que lograr que lo que pasó en Santa Fe no sea el inicio de una serie en la Argentina. Y para eso hay que poner un corte. Y para eso hay que trabajar estos fenómenos como fenómenos vinculados a la violencia, mientras que todo lo demás lo seguimos conversando. Esa es mi opinión. Bueno, pues yo, David, bueno, en principio me parece que ahí en el planteamiento que hace Marcela hay como varias cosas en relación a lo que sí se puede hacer y hay una respuesta en relación a los procesos de adecuación, no solo de los monovalentes, porque ahí hay un sesgo en relación a pensar que la Ley Nacional de Salud Mental lo que hace es ordenar muy bien hacia dónde direccionar los recursos y las políticas que se destinaban a los monovalentes únicamente. Y me parece que en estos años, las provincias que no tenemos monovalentes públicos, como comentaba David, el caso de Tierra del Fuego y de La Pampa, y algunas otras, Río Negro y otras cuantas, hemos desarrollado políticas que tienen que ver con el abordaje en situaciones de crisis, que es otra cosa que siempre volvemos a discutir respecto de las internaciones, los traslados involuntarios, las internaciones involuntarias, las condiciones en las que se dan, el entrenamiento del equipo de salud en ese tipo de abordaje, la colaboración con la fuerza de seguridad de manera respetuosa de los derechos de las personas que tienen un padecimiento mental y que tienen un criterio para ser traslado de manera involuntaria. Esto lo venimos además de decir que la ley contempla perfectamente esos procedimientos, el Código Civil y Comercial de la Nación también los contemplan, muchas provincias han mucho la experiencia de llevarlo a reglamentación, de llevarlo a guías de trabajo con las fuerzas de seguridad, de llevarlo a guías de trabajo en el ámbito educativo, para trabajar, por ejemplo, otro de los temas que surgió, que sugería Marcela, la problemática del suicidio. Muchas veces son problemáticas que no llegan al consultorio, que no nos llegan a la guardia. Hablo de las situaciones de crisis, de padecimientos mentales con situaciones de riesgo, que bueno, que uno no lo valora en la guardia a veces es lo que está ocurriendo en la calle o en un domicilio. Eh, y también las amenazas o los intentos o las ideas de muerte o las autolesiones que por ahí quedan en el ámbito educativo, algún otro en el ámbito familiar, y que ha llevado que salgamos con estas problemáticas hacia afuera. Eh, la transversalización de la salud mental en términos de la política pública. Y es muy evidente cómo las provincias que hemos podido avanzar en programas, en estrategias, en pautas de trabajo común, eh, tenemos que poder identificar esto, el salto político, que se reconoce en la agenda política de un gobernador, de ministros, la problemática de salud mental como algo que debiera trabajarse en otros ámbitos por fuera del sanitario. Y eso me parece que es el gran avance para la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental de 10 años a esta parte. Y que eso fue muy acelerado en el último tiempo. Los profesionales de salud mental y las personas que estamos en gestión de salud mental no éramos tan convocadas hace 6 años para atender las problemáticas de la sociedad. Y hoy también yo coincido con Julieta en esto de las situaciones de violencia, la violencia en sí como una forma de vinculación socialmente aceptada, es un problema del que tenemos que hacernos cargo todo como sociedad y que tenemos que echarle mano a un montón de estrategias por fuera del dispositivo asistencial o de la prevención en términos de salud mental, porque si no atendemos
quizá a las víctimas de la violencia o a quienes reproducen la violencia y no al problema socialmente planteado. Lo mismo con las problemáticas, y esto me parece que es el cambio de paradigma que siempre estamos volviendo a reafirmar. La problemática del suicidio no es el problema del vecino que está acá a la vuelta, no es el problema de fulanito, menganito con nombre y apellido, es un problema social. Si lo planteamos de esa forma, tenemos muchas cosas para hacer en todos los ámbitos en donde se puede llegar a presentar. Por eso hablo de que me parece que el desafío pasa un poco por ahí. Pasa por ir a ganar terreno a la vez que no psicopatologizamos todo. Participar, discutir, elaborar estrategias comunes corresponsables, a la vez que lo planteamos desde el punto de vista de lo social. Porque si no vamos a la medicalización. Y en eso este gobierno viene, fíjense que los temas de la agenda que están planteando son salud mental, Alzheimer, autismo, y en última instancia saber qué están haciendo las provincias con la problemática del suicidio. Alzheimer y autismo son los dos grandes padecimientos para los que la industria farmacológica viene desarrollando cada vez más productos. Porque son nuevos públicos, porque son desafíos que la neurociencia ha tomado para sí como un nuevo mercado, como un nuevo tipo de usuario que antes no consumía tanto psicofármaco, como son los niños y como son las personas de avanzada edad con procesos demenciales o padecimientos del tipo de Alzheimer. A mí me parece que una gestión que te está planteando eso como los problemas más importantes y la agenda que tenemos que tener todas las provincias, además de todo lo que mencionamos recién, bueno, es una gestión que obviamente la agenda no la está marcando la epidemiología, la está marcando el mercado, ¿no? Ahí le damos la palabra a David. Están poniendo en el chat que muchas gracias. El informe va a quedar en la página también, ahí lo subimos al chat y también al link. Es un informe que está abierto para todos. También hacen comentarios desde Salta, desde San Luis. También la dificultad de otras áreas de incluir la perspectiva de salud mental en las intervenciones. También otro colega de San Luis agradece, es médico y agradece el conversatorio. Eh, le doy la palabra a David, mientras tanto que nos quedan 2 minutos. Bueno, bueno, bueno. Breve, yo dos cuestiones a tu. Oh, se colgó, ¿puede ser? Se quedó sin señal. Problemáticas de Ahí está. Ahí está. violencias. ¿Se escucha ahí? A Sí, las sí, se había colgado, problemáticas, se había cortado, pero ya te escuchamos. bien, bien, a las problemáticas de violencias actuales, ¿no? Este debate de si es no es salud mental, ¿no? Que es para desarrollarlo, sí entiendo y sí coincido eh, que lo que ahí en un principio funcionan son, bueno, los determinantes sociales, ¿no? Digo, para decirlo más criollamente, la manera en que vivimos son las cosas que nos pasan también, ¿no? O para pasar a un caso más concreto, digo, si yo pierdo mi trabajo, mi fuente de ingreso, tengo familia, pago un alquiler y no sé cómo voy a vivir dentro de una semana porque no tengo más ingresos y no consigo trabajo, digo, sí, claro que eso va a impactar en mi salud mental, ¿no? Y va a impactar en mis conductas también. Entonces, eh, tal vez un trabajo nuestro desde la salud mental claro, poder generar espacios para poder ubicar que hay determinantes sociales que impactan en nuestros estados, en nuestra manera de vivir. Digo, no es sin eso, no es sin eso. Después, ¿qué se puede hacer? Sí, claro, digo, hay programas, hay, hay, hay cuestiones de sensibilización también con la población, de trabajo con padres, trabajo con escuelas, ¿no? Pero digo, no podemos descuidar un margen. Digo, en suicidio Durkheim lo decía, ¿no? Aquel sociólogo decía, bueno,
él hablaba, las estadísticas de suicidio se suelen mantener estables, ¿no? Suben o bajan, y en general suben cuando hay determinantes sociales que una guerra, una hambruna, una cuestión que impacta de manera fuerte en toda una sociedad, eso trastoca el índice de suicidio y después vuelve a su media, ¿no? Y lo último, en base también al proyecto de ley de salud mental y a este comentario que nos traías, Marcela, eh, justamente uno de los cambios que se busca, que se busca imponer, digamos, perdón el término, pero digo, hay algo, porque no, el proyecto no fue ni consulto ni nada de esto, entiendo que va a llevar un proceso legislativo, pero digo, es cómo mencionamos las problemáticas de salud mental. Y sí, la ley de salud mental actual habla de, no habla de trastornos, ¿no? La ley de salud mental actual habla de padecimientos, ¿no? Con el cambio quieren volver a poner el término de trastorno. Y esto es una diferencia sustancial, ¿no? Eh, si lo pensamos también desde las cuestiones de violencia, ¿no? De qué podemos hacer quienes trabajamos en el campo de la salud mental, qué políticas se pueden implementar, si uno tiene que remitir todo al CIE 10, como propone esta modificatoria de ley, dejamos afuera un montón de situaciones, ¿no? Entre ellas estas violencias, ¿no? O quedan enmarcadas solamente en, en un momento determinado, ¿no? A una situación determinada. Entonces digo, eh, me parece interesante también detenernos en esto, digo, parecería un detalle, pero no es un detalle, no es inconsecuencia como de qué manera nominamos lo que le pasa al otro en términos de salud mental. Gracias, David. Alejandra. Gracias, Marcela. Sí, bueno, quería agradecerles muchísimo a todas las personas que están presentes acá y a Martín, David y a Julieta, bueno, sobre todo a Marcela por haber organizado. Quería decir dos palabras nada más, porque por supuesto que es desolador el contexto y el horizonte, pero me parece que dos cuestiones por lo menos que intentamos promover muchos desde la Asociación Argentina de Salud Pública. Y perdonen que se los diga a ustedes, que son ustedes mismos y mismas, pero apoyarnos sobre lo que sí hay. Hay muchísima experiencia, ustedes vienen construyendo hace mucho, vienen trabajando hace mucho, digo, esta cantidad de más de 1.300 personas que se inscribieron en este webinario da muestra, vuelvo a decirlo una vez más, de la vitalidad y de la potencia que tiene este colectivo. Apoyarnos ahí, aprender sobre esto, volver a seguir construyendo como vienen ustedes construyendo, bueno, con todas las provincias. Y sí, una pequeña cosita, muy chiquitita, pero porque es algo que con todo respeto me tienen harta del tema rectoría, como si rectoría fuera escribir unas normas que cualquier persona con dos dedos de inteligencia y un internet las busca en Google. O sea, si el Ministerio de Salud de la Nación quiere competir con Google para hacer normas, yo no sé si nos toman por tontos y tontas o tienen una ambición tan pequeña. Y entonces la rectoría es, sabemos muy bien, es esta dimensión técnico-política en la cual, sobre una base técnica, es que es lo que ustedes están haciendo ustedes, digo, también cómo la rectoría se construye federalmente, porque la rectoría no es alguien que se para arriba del obelisco y que no le llega el cerebro a la cabeza porque está tan alto que no llega al cerebro y le tiene que decir a las pobres provincias que no saben lo que tienen que hacer, si no es eso, es esto que ustedes están haciendo. Si no lo quieren hacer, lo seguiremos haciendo, encontraremos nuevas maneras de seguir construyendo, pero lo que sí, y estoy, digo, absolutamente convencida desde las asociaciones, no vamos a entregar estos bastiones que nos trajeron hasta acá y que tenemos que defender. Me parece que esto es importante y por eso yo sigo insistiendo con la Asociación Argentina de Salud Pública, porque es el espacio, pero pueden ser muchísimos otros espacios que traigan fotos, que manden fotos, que mostremos lo que estamos haciendo, porque eso va a hacer que salgamos de esto de verdad con nuevos aprendizajes y mucho mejores. Perdón, Marcela, pero me conmueve mucho No, escucharles y quería compartir esto.
Sí, a- incluso, bueno, felicitarles también por esto, ¿no? Esto que contaban de frente a la no convocatoria a reunión, convocarse entre los directores provinciales para sentarse a pensar conjuntamente, no importa el signo político, importa trabajar en lo que toca trabajar, en cómo mejoramos la salud de nuestra población, cómo atendemos, cómo cuidamos a nuestra población. Así que felicitaciones por esas reuniones, felicitaciones por esos consensos, más allá de que sea todo el tiempo reactivar esto, y también por la gestión política de trabajar entre los directores y sectores de salud mental y de consumos problemáticos con los ministros de cada provincia y también hacer esa tramitación, que no es sencilla porque son muchas áreas en salud, la salud pública nos ocupa en muchas áreas y ese trabajo de informar, de revisar, de atender y de estar todo el tiempo dispuesto para por supuesto que las cosas por hacer siempre van a ser muchas más, pero una cosa es tener la disposición para trabajar sobre eso y otra cosa es tratar de decir desde algún lugar lo que los demás deben hacer y desocuparse o desresponsabilizarse de la función de gobernanza y Estado que le toca a cada uno en el lugar de gestión que le toca a cada uno. Muchas gracias. No sé si quieren decir algo más, pero estamos muy sobre la hora. Les agradezco muchísimo a los tres. Sé que tienen agendas sumamente ocupadas. Y no sé, Alex, si tenemos 2 minutos más para darles la palabra o... 2 minutos, dos. Ok. No, yo les agradezco el cierre porque la verdad que estoy convencida de que estamos en el mejor país del mundo para transformar la salud mental, que lo venimos haciendo, que es un colectivo con mucha potencia, que eso tiene que ver con nuestra historia y que eso construye condiciones de futuro si sabemos defender lo que tenemos. Ninguno de nosotros va a renunciar ni a retroceder y prontamente vamos a poder recuperar el Estado Nacional para avanzar, así que fuerza a todos los que están en todos los lugares y mirémonos entre nosotros para sostener esto y el pueblo que tanto necesita que lo hagamos. Gracias, Marcel. Hago muy cortita y pasé en el chat, pasé el documento que estuvo exponiendo Juli y también una carpetita con programas, cosas y acciones que llevamos adelante desde La Pampa por una pregunta que hubo en el chat. Adhiero a cada una de las cosas que dijo Julieta, y lo único que le agrego una frase de Roberto Art que dice: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Así que a seguir, compañeros y compañeras, y vamos para adelante. Bueno, breve, en la línea de mis compañeros, sí, también creo que hay un gran plafón a nivel nacional que está construido desde los diferentes sectores y desde las bases. Obviamente un cambio de ley nos preocupa y mucho, lo que viene sucediendo nos preocupa y muchísimo, nos preocupa el sufrimiento y el dolor de la gente. También uno apuesta y apostamos y se escuchó en estos días que hay un trabajo que fue dejando marcas, que nos fue dejando marcas a cada uno de nosotros y a la población en general, como para no desistir y no perder la esperanza en, bueno, en lo que cada uno de nosotros creemos, ¿no? Digo, en eso me parece que es un norte que nos anima a todos a continuar en este trabajo. Y gracias a todos por la participación. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Chao, Que hasta tengan buena pronto. semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.